La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Isaías 58. Vamos a estudiar todo el capítulo de Isaías 58 que tiene que ver con el verdadero ayuno. Yo ya hice un estudio, voy a incluir unas palabras de Pablo a la iglesia de la Odisea para que se entienda. Obviamente esa es una profecía en relación para cuando venga el Señor. Vamos a mirar el verdadero ayuno y cómo lo explica Pablo. Isaías 58. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Tengan en cuenta esto, y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimen a todos vuestros trabajadores. Pausa. Vamos a tomar este contexto literalmente en el tiempo obviamente de Isaías. ¿Qué estaban haciendo? No estaban guardando la ley del Señor, los 10 mandamientos. Entonces el Señor les decía que tuvieran... Los 10 mandamientos tienen que ver con piedad, con amor, con justicia. Ellos tendrían que amar al Señor, ¿verdad? Dedicarle su tiempo al Señor, a guardar los 10 mandamientos. Entonces, guardar el sábado, ellos no estaban guardando el sábado. ¿Qué andaban haciendo? Tenían trabajando a la gente. ¿Por qué? Por dinero, por el amor al dinero. En lugar de darles reposo el sábado, los tenían trabajando a sus trabajadores. Entonces, no estaban haciendo justicia, no tenían piedad. Entonces ellos ayunaban y dice el Señor, ¿a eso le llaman ayuno? Obviamente ellos no entendían lo que era el verdadero ayuno. Por eso vino Jesús y nos enseñó lo que es el verdadero ayuno. Pero hay una cosa, las personas que no son discípulos del Señor tampoco lo saben. Entonces, ¿a quién es al que el Señor le abre el entendimiento para que conozcan qué es el verdadero ayuno? A sus discípulos. Las personas que se hacen pasar por discípulos, o sea, que se acercan a Dios, que se acercan al lugar santísimo, al lugar santo, si se acercan, está escrito en la ley, dice, morirán. En el siguiente estudio voy a hacer esto, las personas que no son discípulos y andan juzgando, les va mal. Entonces, tengan en cuenta, esto es literal, dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto y oprimen a sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuante. Dice, no ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Cuando tú hablas mal contra tu prójimo, cuando tú condenas a tu prójimo, cuando tú juzgas a tu prójimo, le estás dando con el puño.
¿Ok? Dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad. Ahí está, este es el verdadero ayuno. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompan todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento, esto es ayunar, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¡Ay, ahí viene el hermano! No, este viene y se come toda la comida. Ciérrale, escóndete. Fíjense bien, eso es literal, pero es alegórico para la iglesia. Ok, ahorita vamos a regresar. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Y tú, o sea, estas personas, ¿qué estaban haciendo? No estaban amando. No estaban amando. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, todo lo que es de este mundo. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad. Fíjate bien, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Ok? Ahorita les voy a dar cómo es, para que lo entiendan más esto para la iglesia. Cualquiera puede decir, no, pues eso yo lo entiendo. No, hermanos. No es así. Ahorita vamos a regresar aquí. Ahora vamos a la carta que escribió Pablo a la iglesia de la Odisea, donde habla sobre el ayuno.
Dice Pablo en el versículo 25 y en adelante, dice, ¿cuán digno de autoadulación puede ser alguno por sí mismo? Aun cuando él ayune con su vientre, pero llene su corazón con malos pensamientos, antojos y deseos. ¿No hubiese sido mejor que ayunara en el corazón que en el vientre? O sea, las personas, como ellos no entendían lo que los profetas decían, ellos lo tomaban literalmente. Pero ¿por qué pasó eso? Para que se presentara el Hijo de Dios y les explicara. O sea, cuando le decías, mata a todos estos, no dejes a uno vivo. ¿Qué hacían ellos? Los mataban literalmente. Cuando el Señor les estaba diciendo, no, enséñale los 10 mandamientos para que ellos mueran a los deseos de su carne. El deseo de la carne, ¿qué es? Ser grande, ser poderoso, ser famoso, tener mucho dinero, tener muchas mujeres, en el caso de los hombres. Eso es vanidad. Entonces, como ellos no entendían, ellos lo tomaban literalmente, pero en la misma ley dice que todos seríamos enseñados por Dios. Entonces viene Cristo y enseña a sus discípulos, les da las parábolas, pero no las entendían, porque todavía no venía el Espíritu Santo dentro de ellos. Oye, el Espíritu Santo andaba con ellos cuando fueron y predicaron los 70, pero todavía no estaba dentro de ellos para entenderlo. Una vez que Cristo murió y resucitó y del mismo cielo mandó la ley, el Espíritu Santo, Cristo nos abre el entendimiento a los discípulos, a los que enseñan. Entonces, no todos son discípulos, hermanos. Acuérdense, hay 12 tribus, ¿ok? Hay 12 tribus. De las 12 tribus, Dios escogió a la tribu de Leví, a los levitas. No escogió a Judá, no, en el Antiguo Testamento. Eventualmente escogió a Judá, ¿verdad? Que eso es simbólico. Pero Dios escogió a los levitas, ¿ok? No todos podían servir en el templo, ¿ok? Esto lo voy a explicar ahorita en el siguiente estudio. Solamente los levitas podían hacer lo que Dios les decía que tenían que hacer en el templo. Solamente los levitas eran profetas, ¿ok? La descendencia de Aarón, de la descendencia de Moisés. Moisés era levita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las personas interpretan de su propia forma, hablan sus propias palabras, ¿ok? Fíjense lo que dice Pablo, que es lo mismo que dice Isaías. Dice, ¿no hubiera sido mucho mejor que ayunara en el corazón que en el vientre? ¿Cómo pueden ser tan tan necios para que alguien pueda hacerles creer que sería más agradable al Señor si ustedes comieran pescado marinado en aceite a que comieran otra carne de animales de sangre tibia marinada en grasa y no en aceite? Mas yo les digo, coman en todo tiempo dentro de lo razonable, lo que sea que les aderecen, lo que sea bueno para la salud de vuestro cuerpo, y beban vino con agua, como hago yo, siempre que está disponible, y no dejen que eso perturbe vuestra conciencia. Pero conducíos propiamente aún en este asunto. El Señor no se complace con el ayuno del vientre. Él lo practicó y sin embargo favorece cuando se ayuna con el corazón. Por lo tanto, ayunad en el corazón día y noche. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Cristo? Oren en todo momento, día y noche. Orad. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. ¿Ok? Fíjense bien, ayunad en el corazón día y noche. ¿Cuántos días?
siempre, hasta que te mueras, siempre. Entonces ayunaréis en espíritu y en verdad. Ahí está, en verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. En espíritu, el Espíritu Santo te lleva a la verdad. Dice, pero ¿cómo podéis ayunar conforme a las enseñanzas de uno que solo pretende tener un pie sobre la tierra y el resto de él en el cielo? De acuerdo con eso, todos los paganos ayunan igual en sus días de fiesta. Ellos comen en sus días de fiesta de toda clase de delicias y son más lujuriosos para comer esas delicias que por comer el alimento en los días comunes. Entonces vamos otra vez a Isaías. Ok, cuando el Señor le habla al pueblo, se tenía que tomar un cuerno, se le llamaba a través de un cuerno. Entonces el pueblo venía y se presentaba a un lado, afuera del templo, afuera del tabernáculo, depende del tiempo. Entonces la congregación, las tribus, cuando venían todos juntos, pues obviamente todos se reunían y hablaba Moisés. Entonces, y el pueblo escuchaba lo que el Señor decía. En el caso de Isaías, ya para ese tiempo, ya las tribus ya tenían heredades. Por ejemplo, a la tribu de Judá se le fue dado lo que ahora es Jerusalén. Ahí era parte, esa tierra es de Judá. Entonces, la parte de acá del norte, en Siria, eran otras tribus. Entonces, los levitas, fíjense bien, Dios les dio tierras a todas, a Judá, ok, tú, esta tierra de aquí hasta acá, esa es para Judá. A por ejemplo, por decir, al de la tierra de Dan, dice, esta tierra es para Dan. Esta tierra es para los descendientes de José. Pero a los levitas les dijo, a ustedes no les voy a dar tierra, yo soy su heredad. Entonces solamente Dios les dio tierra, de la tierra de los cananitas les dio a 11 tribus. Y a la tribu de los levitas, Dios les dijo, yo soy su heredad. Entonces los levitas están desparramados en las 11 comunidades. Entonces cuando el Señor quería hablar, hablaba a esta comunidad, por ejemplo, porque se dividió, acuérdense que se dividió la del norte y la del sur. Entonces el Señor les hablaba. Entonces las personas se tenían que congregar. Muchas de ellas ni siquiera se congregaban. Eso también está en el libro del Hebreo. ¿Qué es congregarse? Si tú estás escuchando la palabra de Dios ahorita aquí, tú te estás congregando porque estás escuchando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el consejo de Dios. Tú ahorita estás congregado porque la congregación es para escuchar la voz del Señor, de un verdadero profeta, de un verdadero siervo de Dios. Si tú estás congregado en donde está un falso profeta, pues el Señor no estás recibiendo, no sabes lo que te viene, no sabes lo que va a pasar, porque no hará nada el Señor sin que antes se lo diga a sus siervos, los profetas. Entonces el Señor cuando habla, lo habla a través de nosotros. Entonces uno lo dice, entonces si no se quieren congregar, bueno, pues no se congregan y ya, simplemente que les va a venir la destrucción en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos piensan ya van a andar en llanto, en desesperación y no saben qué hacer y quieren acercarse a Dios y no pueden. ¿Por qué? Porque rechazan la palabra de Dios, de los verdaderos siervos de Dios. Entonces vamos a Isaías 58 desde el principio, lo que es para la iglesia. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Yo esto lo hago siempre. Dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. ¿Cuál es el pecado? Que no creen en el evangelio. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia
¿ok? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, ¿ok? Dice, me buscan y quieren saber mis caminos. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que escucha a Cristo, Cristo lo recibe. El que rechaza al que manda a Cristo, por ejemplo, ya sea que a mí me mandó Cristo, a mí me mandó el Señor a predicar o no. Hay dos posibilidades, de que yo sea un verdadero discípulo de Dios o que sea un falso discípulo de Dios. Depende de ti el investigar si yo soy un verdadero discípulo de Dios. Si yo soy un verdadero discípulo de Dios y tú rechazas lo que yo te digo, no me estás rechazando a mí, estás rechazando al que me mandó. En el caso de que yo fuera un verdadero discípulo del Señor. Y el que rechaza al que me mandó, rechaza a Jehová. ¿Okay? Ahora, si yo soy un falso discípulo, pues simplemente no pasa nada. ¿Verdad? No pasa nada. Entonces, porque soy falso. Así de simple. Entonces hay dos cosas. Si tú me rechazas el mensaje que yo te doy, entonces simplemente yo digo, me sacudo los pies. Yo de hecho no sé quién rechaza o quién recibe mi mensaje, que no es mío, es de Cristo, y no es de Cristo, es de Jehová. Entonces, si tú me recibes a mí el mensaje, la paz que yo ya tengo va a morar en ti. ¿Ok? Y si no, si lo rechazas, se me regresa a mí. ¿Ok? Dice, quieren saber mis caminos. Cristo es el camino. Como gente que hubiese hecho justicia. ¿Qué es hacer justicia? No juzgues a tu prójimo. Cuando juzgas a tu prójimo, te haces juez de la ley. Cuando tú juzgas a tu prójimo, te estás haciendo juez de la ley. Y el único juez de la ley es Jehová. Dice que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Acuérdate, tú no te puedes acercar de Dios si no eres discípulo de Dios. A través de las oraciones, cuando recibes al discípulo del Señor, tus oraciones llegan al mismo trono de Dios, al mismo cielo. ¿Quién las lleva? Los ángeles, nuestras oraciones. Pero porque haces justicia. ¿Y cuál es la justicia? Yo siempre te estoy predicando el evangelio. Que tú eres pecador y que de la única forma que tú seas, que tú tengas justicia delante de Jehová es que recibas a Cristo Jesús en tu corazón, no porque tú seas bueno, sino porque Dios es bueno, sino porque Jehová es bueno. Tú no eres bueno, tú eres un pecador. Si lo reconoces y sabes que necesitas un redentor, o sea, Cristo Jesús, vas bien. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, Señor, no tomamos agua, no comimos y andamos, mira cómo andamos, como si eso te hiciera santo. Dice, he aquí en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto. Señor, quiero dinero. Mira qué es lo que está haciendo. Pecadores. O sea, fíjense bien. Y oprimen a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y para herir con el puño inocuante. No ayunes como hoy para que vuestra voz sea oída en el cielo. Eso ya te lo acabo de decir. Cristo dijo, no juzgues. Y no contiendas porque pudieras contender. Si contiendes con un discípulo del Señor, estás contendiendo contra Jehová. Porque el verdadero discípulo de Cristo, del Señor, nosotros debemos de contender por el Evangelio, por la fe. Lean la carta a Judas. Dice, es tal el ayuno que yo escogí que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno? ¿Y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar
las ligaduras de impiedad. O sea, no juzgues, no juzgues. ¿Se acuerdan cuando les dijo a los fariseos, verdad? Los fariseos ayunaban, daban sus diezmos de las especies, pero les dice Cristo, ustedes han dejado lo más importante de la ley, que es la justicia, la piedad. O sea, estaban juzgando a las personas, cuando ahí tenían a Cristo, al Hijo de Dios, que vino a hacer justicia. Cristo no vino a condenar. ¿Por qué? Fíjense bien, se los voy a decir bien simple. Nosotros somos carnales, ¿ok? Los demonios son espirituales, son más poderosos que nosotros, ¿ok? Eso es una injusticia. Por eso le dijo el Señor Jehová a Adán, no comas de ese árbol, porque si comes de ese árbol, del fruto de ese árbol, vas a morir. Entonces, cuando nosotros que ya comemos de este árbol de muerte, somos carnales, somos débiles, ahí hay injusticia porque los demonios son más fuertes que nosotros, antes de llegar a Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? Él vino a hacer justicia. Él vino a hacer justicia. Para decir, no, mira mis hijos cómo andan. A los que son hechos a imagen del Señor. Entonces vino a hacernos justicia. ¿Qué hizo? Precisamente porque somos carnales y todos somos pecadores, Cristo, el Hijo de Dios, vino y llevó el castigo que nosotros merecemos para que nosotros podamos ser más fuertes que los demonios, para que ya no haya esas injusticias. ¿Qué te hacen los demonios? Te prometen felicidad a través de... Porque esos son los pensamientos de todo ser humano, ¿verdad? Ay, si yo tuviera tanto dinero, yo sería feliz. Ay, si yo tuviera una esposa así, yo sería feliz. Ay, si yo tuviera a mis hijos así, mi esposa y con tanto dinero y en tal casa, yo sería feliz. Todo eso es vanidad. Eso es lo que la mente carnal piensa. ¿Qué es lo que piensa un hijo de Dios espiritual? Solamente querer estar con el Señor, con Cristo Jesús. Él es nuestra heredad. En espíritu, cuando tenemos a Cristo, somos más fuertes que Él. O que los que nos acusan, cuando tenemos a Cristo, Cristo reprende a los demonios. Entonces, cuando tenemos a Cristo, somos más fuertes que ellos. Cristo nos quita el miedo, los temores más grandes, aún el temor a la muerte. Cristo nos quita eso. Nos da pensamientos de felicidad, de paz, de gozo. Eso es lo más importante. Fíjense bien, dice, llamarás esto ayuno y día agradable a Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué es desatar? Llévale el evangelio a las personas que están atadas por Satanás y los tiene enlazados, los tiene ligados en el pecado y por lo consiguiente castigo, en sufrimiento. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados. ¿Qué hace un ser humano cuando le viene el castigo? Son quebrantados. Y que rompas todo yugo. Romper todo yugo. Dice Cristo, mi yugo no es pesado. No lo es, hermanos. No lo es, de verdad yo les digo, no lo es. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Este es el evangelio, la palabra de Dios. Y a los pobres errantes albergues en casa.
Orar, orar por los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Los que no tienen a Dios. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, ¿quién es el desnudo? El que tiene la confianza en el dinero. Cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, en dos cosas cabe. Yo comparto siempre el amor de Dios y no hay amor más grande que compartir el Evangelio, cuando tú das tu vida por tus hermanos. Pero también incluye, yo puedo predicar el Evangelio, pero debo de estar despierto, orando en todo momento para no caer en tentación, para no robarle a mi hermano, para no desear la mujer de mi hermano o de mi prójimo, para no codiciar lo que mi hermano tenga, sea lo que sea. Todo eso es, si se fijan, todo cabe en el amor. Entonces, si yo predico el Evangelio, pero les ando transeando con el dinero que tienen para vivir, si me meto con alguna de las mujeres de, de los que escuchan la palabra de Dios, pues no estoy amando a mi hermano. El amor de Dios no está en mí si yo ando haciendo eso. Dice, comparte tu pan con el hambriento, cubre el desnudo y no te escondas de tu hermano. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba. ¿Se acuerdan que dijo, ustedes son la luz del mundo? Nacerá tu luz y tu salvación se dejará ver pronto. Ahí es cuando ya das fruto. E irá tu justicia delante de ti. ¿Se acuerdan que Cristo les dijo a sus discípulos? Yo voy delante de ustedes. Cuando les dice que los iba a ver allá en Galilea. Yo voy delante de ustedes. Cristo va delante de mí. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí, hijo. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, todo lo que tiene que ver, Dios quiere que seas rico, Dios quiere que tengas casas. No. Ustedes van a ver la consecuencia si no se arrepienten de estas personas que predican el evangelio de la prosperidad. Yo siempre les digo, tengan en cuenta dos personas, una en español, una en inglés. Pongan el ojo en Joel Osteen y en Cash Luna para que vean cómo van a terminar. Ustedes ya han visto los frutos de Benny Hinn. ¿Qué anduvo haciendo Benny Hinn? Le tomaron fotos. Por sus frutos los conoceréis. Él enseña el evangelio de la prosperidad. ¿Qué hizo? Le tomaron fotos. Andaba con una mujer que se dice pastora. Los dos casados. Los dos cometiendo adulterio en Roma. Ahí está el fruto de dos falsos profetas. O profetiza en el caso de la mujer. Pero la iglesia no tiene sabiduría precisamente porque rechazan a los verdaderos discípulos del Señor. Así rechazaron a Isaías, así rechazaron a Ezequiel, así rechazaron a todos los profetas, los rechazaban. Aunque siempre hay o casi siempre hay una
No, siempre hay un remanente. En este caso el remanente son los mismos profetas. Entonces, en el tiempo de Jeremías estaba, por ejemplo, Habacuc, ah, que creyó al mensaje de Jeremías y a él mismo le enseñó el Señor. Y también hay una carta aquí de Habacuc. Entonces, si se fijan, tú no puedes tener luz si andas escuchando a un falso profeta. Tú te puedes estar alimentando de la palabra de Dios, que eso es bueno, pero para que tengas la verdadera paz, tienes que dedicarle el tiempo para conocer a Cristo Jesús, estés donde estés. ¿Ok? Entonces fíjate bien, Jehová te pastoreará siempre. Salmo 23. Y en las sequías saciará tu alma. O sea, cuando venga la tribulación, cuando no hay agua, cuando no haya, el Señor te saciará. Vamos a decir, lo que está por venir. Yo les digo, acabo de hacer un estudio. Viene el invierno. Viene el invierno. ¿Qué va a pasar en el invierno? Mucha gente va a tener frío. De hecho, ya hay mucha gente que tiene frío ahorita. Hay muchas personas homeless, hay muchas personas en las drogas, hay mucha violencia. Entonces, esos son los principios de los castigos que vienen para limpiar a la iglesia. Vienen los tiempos de sequía. Vienen alegóricamente. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a estar en paz, que van a tener paz? Los que se alimentan cuando hay abundancia, porque van a tener cuando venga la sequía. Se están guardando. Si tú te estás alimentando de la palabra de Dios, si tú estás siguiendo al Señor, cuando venga la sequía, el Señor no te va a abandonar. Dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los discípulos. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Déjenme decirles qué quiere decir esto. Si retrajeres del día de reposo, ¿ok? El día de reposo era una señal para la venida del Mesías, ¿ok? Entonces, simbólicamente hay 7 días, ¿ok? Entonces, viven el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. En el séptimo, las personas tienen que reposar, ¿ok? Entonces, el pueblo viene, ¿verdad? Viene caminando, es destruido, no tienen reposo. Entonces viene Cristo Jesús y reposan, tienen paz. ¿Qué hace Jesús? Les da descanso. Por ejemplo, está una mujer que por 18 años andaba encorvada, no tenía reposo. Entonces, Cristo viene y la sana. Entonces vienen los fariseos y les dicen, ¿por qué? ¿Por qué no puedes trabajar tú en otro día que no sea el día de reposo? Entonces, Cristo dijo que Él era más grande que el día de reposo. Imagínense, ¿qué es más grande, un día o Cristo? Eso no es difícil de entenderlo.
Entonces, como los fariseos y los saduceos no entendían esto, obviamente nadie lo entendía, ni aun sus discípulos lo entendían. Cristo les enseñó, o sea, porque eran parábolas, era alegórico. Entonces, él todo los explicaba a sus discípulos, así como nos lo sigue haciendo a nosotros. Por eso yo se los estoy también explicando a ustedes. El día de reposo era una sombra, era una señal para cuando se presentara Cristo Jesús. Una vez que vino Cristo Jesús, las personas reposaron. Y abarca varias cosas. Por ejemplo, la gente se quería ganar el reino de Dios. Cuando viene Cristo dice, no te lo tienes que ganar, simplemente tómalo, es gratis. O sea, ya para que no te andes ahí preocupando ahí, es gratis, simplemente acéptalo. Tú eres carnal. Entonces yo que soy espiritual, yo vengo a ayudarte para que seas espiritual y entonces ya estás dentro del reino. Entonces, mientras seas carnal, nunca vas a entrar en el reino de Dios porque eres carnal. Entonces, ¿cómo eres espiritual? Cuando las personas, a través de los 10 mandamientos, guardaban la ley, vamos a decir por un periodo de tiempo, en el caso de Isaías, en el caso de... Entonces el Señor venía, se hacía presente y ellos descansaban en el Señor y ellos, amando a su prójimo, venía y les daba la palabra de Dios. Entonces fíjense, si retrajeres del día de reposo, Cristo es nuestro reposo. Él sanó a la encorvada, Él sanó al ciego, Él resucitó a Lázaro. Entonces todas esas personas en donde Jesús hizo maravillas, todas esas personas descansaron en Cristo. Entonces Cristo es nuestro descanso, es nuestro reposo. Fíjense bien, si retrajeres del día de reposo, toda nuestra vida, desde una vez que entramos en el reino de Dios, en adelante, ya estamos en el reposo. Yo reposo en el Señor. Un día, ¿cuándo comenzó? Cuando yo reposé en Cristo Jesús y sigo reposando. Yo estoy de fiesta, estamos de fiesta con Jesús. Yo ya estoy en el reino de Dios, yo ya entré en el reino de Dios, pero debo de mantenerme despierto. ¿Okay? Dice, de hacer tu voluntad, la voluntad carnal. ¿Cuál es mi voluntad carnal? Pudiera ser tener una mujer a mi lado, tal vez, pero como el Señor nos da conocimiento a través de la palabra, yo sé que yo soy más completo. O sea, de hecho yo ya tengo esposa. Entonces yo soy más completo en Jesús que todo lo demás. Entonces, como ya el Señor me dio ese conocimiento, pues yo no anhelo tener una mujer, yo no anhelo. Yo le digo al Señor, Señor, hágase su voluntad, ¿verdad? Y de hecho Él me dice lo que va a hacer en relación a mi familia. Y digo, está bien, Señor, ¿verdad? Gracias, thank you, Lord. Entonces, fíjense, que llames delicia el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Cuando Cristo fue resucitado, cuando Cristo murió en la cruz. Eso es lo que predicamos. El día santo. Entonces, desde que viene Cristo Jesús, ya hay descanso. Entonces, cuando Cristo Jesús resucita, ahora no solamente eso, nos da el conocimiento a través del Espíritu Santo lo que quiere decir. Entonces, si nosotros veneramos el día santo, el día cuando Cristo Jesús nos salva, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venerarlo, no andando en nuestros propios caminos. ¿Cuáles son nuestros caminos? Los caminos del mundo. Ni buscando tu voluntad, o sea, las cosas del mundo,
ni hablando tus propias palabras, sino las que nos da el Espíritu Santo, las que nos da a través de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová. Hermanos, yo les puedo decir, les doy testimonio que yo me deleito en el Señor, en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Eso ya, Cristo es mi heredad. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, Isaías 58 tiene que ver con que busquen al Señor. Busquen al Señor, a Cristo. Estudien, escuchen lo que Cristo hizo. Cristo, el Hijo de Dios. Él llevó nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Cristo las padeció por nosotros. Entonces, si ya Cristo las padeció por nosotros, nosotros ya no tenemos que padecer ese castigo. No más, no más. Tú mereces felicidad. Entonces, ¿cómo puedes tener felicidad perpetua? No apartes la mirada de Cristo. Eso quiere decir que no te van a venir situaciones, van a venir tribulaciones, pero hay una promesa. Dice el Señor, hónrame y de todas tus tribulaciones te guardaré yo. Esa es una promesa del Señor y el Señor cumple sus promesas. Entonces, de verdad, hermanos, ni aun la muerte, si andamos en el Espíritu, ¿ok? La carne es débil. A toda la gente carnalmente le da miedo la muerte, a todos. En la carne, a mí también. En el Espíritu, no hay miedo. De verdad se los digo, a mí no me da miedo. No me da miedo. Andando en el Espíritu, no me da miedo la muerte, ni la mía, ni la de mi familia, ni la de mis hijos. De verdad, ¿por qué? Por lo que el Señor ya me ha mostrado. Entonces, si yo ando, es si yo dejo el Espíritu, entonces que yo voy a sufrir. Todos vamos a morir, hermanos, tengan en cuenta eso, todos vamos a morir. Pero una vez que entras en el reino de Dios, el Señor dice, no temas al que te pueda quitar la vida, teme más bien al que puede echar tu alma en el infierno. A ese témele. Entonces, teme a Jehová. Isaías 58 es una palabra de exhortación. Para la iglesia, ¿qué es? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. No juzgues, no condenes, no condenes. No porque dejas de tomar agua, no porque no comas carne, o no porque no comas hamburguesas o pizza, eso ya vas a ser más limpio. No, es lo que sale de tu corazón. Con esto termino. Vienen y había unas personas, en la escritura está que uno se debe de lavar las manos, pero es alegórico. O sea, no juzgues a tu hermano, no lo condenes, no lo critiques, no hagas eso. Cuando comas, lávate las manos, o sea, no critiques, no juzgues, no condenes. Eso quiere decir. Entonces Cristo con las manos sucias estaba comiendo y decía, no, come con las manos sucias. Entonces Cristo les dijo, lo que entra por la boca no te hace impuro, dice, porque va al vientre. Lo que sale de tu corazón, eso es lo que hace impuro al corazón. La avaricia, la codicia, los homicidios, la crítica, la condenación, eso es lo que hace impuro a una persona. Y si ustedes estudian los 4 libros, Lucas, Mateo, Marcos y Juan, si hay alguien al que Cristo le dio duro, fue a los que eran llamados maestros, a los fariseos y a los saduceos.
Y de vez en cuando a sus discípulos también les decía, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Pero si se fijan, Cristo no condenó a nadie condenó, a nadie. Entonces, entonces, ¿de quién hay que cuidarse? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los que se creen mucho. Yo sí guardo la ley, yo sí amo a Cristo, yo sí amo a mi prójimo y presumen. La palabra dice, ¿qué presumes? ¿Qué no lo recibiste? Entonces no debemos de ser presumidos, hermanos. De lo único que podemos de presumir, dice Pablo, es de que lo conocemos. Pero no podemos presumir nada, porque eso es orgullo. Y todo lo que es orgullo, Dios lo aborrece. ¿Ok? Entonces, el verdadero ayuno es, no hables mal de tu hermano, busca a Cristo Jesús, buscas la justicia que es el Evangelio. Yo siempre les hablo del Evangelio. Reconócete pecador, pecadora, y honra a Cristo, entrégale tu vida a Él y ama a tu prójimo. Tú haces eso y las ventanas del cielo se abrirán, o sea, el Espíritu de Dios, y vas a tener, ahí es donde das fruto, ahí es donde entras a la tierra prometida. ¡Wow, Señor! Vaya que esto es felicidad. Dios no miente. La felicidad comienza aquí. Aquí comienza. Para que llegues a la verdadera felicidad, hay un periodo de tribulación en donde, ay, Señor, sí, tienes que pasar, pero llega un tiempo en donde eventualmente conoces el Evangelio, lo entiendes, y una vez que le entregas tu vida al Señor y haces esto, o sea, porque tu fe va a ser probada, entonces te viene una tribulación, te va a pasar algo, qué sé yo, te viene una enfermedad, te diagnostican cáncer, Señor, hágase su voluntad. Usted dice que debemos de tener, hágase la voluntad de usted, Padre, no la mía. Ahí estás dando ya fruto. Y cuando tú haces, entonces el Espíritu Santo se manifiesta y te da un gozo y te da una paz que nadie te puede. Y tú dices, wow, Señor, está bien, Señor, ya me voy. Y si Dios quiere, Dios te sana de esa enfermedad porque a lo mejor tiene algo que que el Señor quiere que tú hagas, ¿verdad? En eso consiste el dar fruto. El fruto se da cuando te viene la tribulación, cuando eres débil. Ya sea en una enfermedad, algo que tus hijos puedan estar pasando, tu esposo, tu esposa, tu familia, alguna situación donde le viene una tribulación y la gente del mundo le da miedo, le da pánico, Pero si tú te mantienes, si tú tienes la mirada en Cristo Jesús, y por eso yo siempre les digo, gracias Cristo Jesús, Señor, por llevar mis vergüenzas, mis iniquidades, Señor. Usted sabe lo pecador que soy, Padre, ayúdeme, Señor. Sálveme, Señor. Abra mis ojos para yo poder verlo, Señor. Abra mis ojos, Señor, para ver. Tú haces eso. Entonces el Espíritu Santo viene y te empieza a guiar. Dios te habla. Entonces ya ahí te viene para que ames a tu prójimo. Si ya estás honrando a Cristo, entonces va a haber situaciones en donde tu prójimo te va a ofender. ¿Y qué tienes que hacer? Amarlo, ¿verdad? Entonces al principio yo recuerdo cuando me pasó eso a mí, yo decía, a veces me enojaba, a veces, Señor, ¿qué pasa? Entonces decía, como dice Pablo, gózate, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces cuando las personas te empiezan a tratar mal, te empiezan a humillar, te empiezan a dar la vuelta, gózate y vas a ver cómo el Espíritu de Dios, ahí cuando la gente te trata mal, te humilla, y tú sigues poniendo la mirada, ¿y qué haces? Los bendice, Señor. Bendiga, Padre mío, Señor, a mi prójimo que me humilla, que me ofende, que me da la vuelta. Usted es mi tesoro, Señor. Entonces ahí el Señor te da el gozo, te da la paz. Ese es el fruto del Espíritu.
Y en la medida que tú vayas haciendo eso, te da todo, te da todo. O sea, inclusive la capacidad de llegar a amar de verdad, verdaderamente amar de verdad a las personas que pudieran ser hasta tus mismos asesinos. ¿Ok? Entonces, pongan la mirada en Cristo y amen a su prójimo. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.